El Foro de la Inversión en Capital Intereconomía. Con Gonzalo Rengifo, que es director general de Pictet Asset Management en Iberia y Latinoamérica. Gonzalo, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Susana. Bueno, la semana que viene, 14 de febrero, es San Valentín, pero también es el Día Mundial de la Energía, ¿no? Yo creo que están conectados ambas celebraciones. Pues la verdad es que sí. ¿No? La verdad porque es que el amor da mucha energía, ¿no? Uno tiene mariposas en el estómago. Sí. Yo creo que lo que la gente desconoce es que la fiesta de San Valentín viene desde el año 269, con lo cual, cuando se decidió poner el 14 de febrero, el Día Mundial de Energía, la verdad es que eso tiene que pesar mucho, pero como bien dice Susana, están claramente conectados, ¿no? Bueno, es el Día Mundial de la Energía, se instituyó en el año 1949 y entiendo que uno de los objetivos era concienciar, ¿no? Concienciar sobre la importancia de utilizar de forma eficiente y racional la energía. Bueno, sobre todo no solamente concienciar, sino también como bien dicen los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, el garantizar el acceso a una energía sostenible, una energía moderna, una energía segura a toda la población, ¿no? Hay que tener en cuenta que hoy en día, Susana, más de una tercera parte de la población mundial no tiene acceso a esta energía, podemos decir, moderna, a la electricidad, ¿no? Que es un tema que clarísimamente es un reto. Pero por otro lado, lo que se está viendo es que si tenemos en cuenta que ahora mismo solo el 15% de la población del mundo, que son los 30 países más desarrollados, tienen acceso al 60% de estas energías más evolucionadas, bueno, pues vemos que aquí existe una necesidad clara, no solamente de dar acceso a esas energías, sino que también esas fuentes de energía que utilizamos todos pues sean mucho más sostenibles, sean mucho más respetuosas con el medio ambiente y sobre todo que sean mucho más eficientes, ¿no? Que es un poco de lo que vamos a hablar, ¿no? Entiendo que además esto se ha acrecentado en el último año por la guerra en Europa, a las puertas de Europa, en Ucrania, porque ha puesto de manifiesto que algunos países son extremadamente dependientes de un único suministrador y esto se ha juntado con esos objetivos de desarrollo sostenible y esa transición energética. Al final, la alta dependencia más la transición energética van a empujar fuertes inversiones para mejorar y hacer más eficientes nuestras fuentes y nuestro transporte de energía. Por supuesto. Yo creo que cuando hablamos de esa transición energética, que es muy parecida a la transición digital, es un movimiento absolutamente estructural, ¿no? Es decir, de alguna forma, como bien dices, la dependencia energética o la energía en sí mismo se ha vuelto, de punto de vista geopolítico, un tema de seguridad nacional. Y lo hemos visto desde el conflicto de Ucrania. Vemos los problemas que ha tenido Alemania, los problemas que ha tenido Europa en general, pero realmente lo que está claro es que los países necesitan ser menos dependientes del exterior y más independientes. Y eso supone un nivel de inversión tremendo. Ya estamos viendo que ahora mismo, a nivel de energías renovables, se ha hecho un esfuerzo tremendo con los objetivos de COP21 de París, de cambio climático. Clarísimamente lo que estamos viendo es que todo el mundo está comprometiéndose a lo que son descarbonización de la economía y sobre todo emisiones de CO2, introducirlas de forma muy importante para los años 2030, 2040, 2050. Pero como estamos viendo, esto va a suponer un tema de inversión muy, muy importante. Y luego hay que tener en cuenta que la transición energética no solamente son renovables, que es un poco lo que confunde a la gente. La transición energética supone en muchos otros industrias, muchos otros aspectos que creo que son importantes destacar. Clarísimamente, si miramos ahora mismo, hacemos un pequeño resumen de qué implica la transición energética. Por supuesto, energías renovables, pero se presente pues una quinta parte. Todo el tema de tecnologías derivadas o orientadas a hacer mucho más eficientes procesos de producción, todo el tema del uso eficiente de la propia energía, el tema de extracción, etcétera. Los edificios, todos los edificios, ya sabemos que todo lo que es construcción se está haciendo mucho más eficiente y mucho más respetuoso con el medio ambiente. El tema de movilidad, los famosos coches eléctricos, que todo el mundo nos suena y estamos permanentemente escuchando noticias en la prensa, o el tema de la fabricación en las industrias, de lo que llamamos la fabricación 4.0, ¿no? En donde se está utilizando pues mucho más tecnologías de software, semiconductores para hacer los procesos y las fabricaciones mucho más eficientes y mucho menos consumo, o un consumo, podemos decirlo,
más eficiente esa energía que necesitan, ¿no? Es que al final esto de la transición energética y lo de reducir la huella de carbono es algo de toda la sociedad y de todos los sectores de la economía. Del inmobiliario, por ejemplo, que es uno de los que más contamina o más más influye en el cambio climático, pero estamos viendo también el sector seguros, el sector bancario, el sector del comercio, el transporte, el sector retail de la alimentación. Todos tienen que converger hacia esos objetivos de desarrollo sostenible. No, por supuesto, por eso decimos que transición energética engloba a todos los sectores de la economía, a todas las empresas y a los gobiernos también. Es decir, que de alguna forma es un ejercicio conjunto de hacer esta transición energética, pues como decía anteriormente, más sostenible, más limpia, más segura y que de alguna forma permita no solamente acceder a energías, sobre todo también más baratas, porque estamos viendo también que todos los problemas que hemos tenido en el año 2022 es que los precios de los combustibles fósiles y de la energía en sí mismo en los hogares se multiplicado por muchas veces, ¿no? Hemos llegado, por ejemplo, el precio del gas en Europa ha llegado a 300 a nivel, viniendo de niveles de 50. Es verdad que ahora mismo se ha vuelto a reducir a estos niveles, pero realmente vemos que existe muchísima volatilidad en precios de energía y todos estos inversiones o todos estos desarrollos que se están haciendo nos están llevando a un entorno de gestión de la energía mucho más eficiente y que esto además, Susana, supone muchísimas oportunidades de inversión, ¿no? Que yo creo que también es un tema que les interesa a los inversores, ¿no? Que invertir en transición energética es invertir en una megatendencia que claramente va a durar los próximos 20, 30, 40 años, ¿no? Vosotros ahí tenéis varias estrategias, pero una de ellas es el Pictet Clean Energy Transition. ¿Qué tipo de compañías tiene? ¿Cuándo es el lanzamiento? Porque vosotros sois una casa histórica ya de décadas en temáticos y esta es una joyita. ¿Cuántos años tiene ya, Gonzalo? Pues mira, Susana, el fondo de Pictet Clean Energy Transition tiene ya 16 años. Tiene aproximadamente unos 5.000 millones de dólares de volumen. Y la verdad es que somos una referencia en todo lo que es inversión en energías limpias, para decirlo de alguna forma. ¿Y por qué lo llamamos transition? Porque de alguna forma transición, porque vemos que ahora mismo esto es un proceso de evolución. Es un proceso de evolución en donde estamos viendo incluso en los mercados hay muchísimas voces hablando de que hay que dejar de invertir en combustibles fósiles, pero nosotros lo que estamos diciendo es que muchos de esa transición la tienen que acometer empresas que en estos momentos pues tienen a lo mejor energías que provienen pues de carbón, de petróleo, de gas, y estas compañías estamos viendo que la mayoría de ellas están teniendo planes ya de pasar de esas energías más contaminantes a energías mucho más limpias, y lo que hacemos como inversores es ayudar a esas compañías a gestionar y a definir esa transición, ¿no? No solamente Pictet, sino todos los inversores institucionales tenemos la obligación de alguna forma de derivar capitales hacia compañías que sean mucho más responsables, ¿no? Y en eso estamos, ¿no? En eso estamos, pero son compañías que, como bien decías, es que cogen muchos sectores. Estamos hablando de compañías no solamente desde el punto de vista de eléctricas, no solamente desde el punto de vista de petroleras, sino que también estamos hablando de compañías pues de construcción, de software, de tecnología, es decir, toca muchos sectores y, por tanto, la amplitud o el abanico de oportunidades es muy interesante. ¿Es un fondo concentrado o convicción o es un fondo muy diversificado? ¿Es un fondo más sesgo value o crecimiento, grandes o medianas y pequeñas compañías? ¿Cómo es? Pues mira, es un fondo global, es decir, que invierte en todo el mundo. Es un fondo que está más sesgado hacia compañías grandes y medianas. Es un fondo que invierte en compañías de alguna forma que tienen un sesgo un poquito más de crecimiento, clarísimamente, pero lo que sí estamos viendo es que el crecimiento de ventas, el crecimiento de negocios de estas compañías tiene un perfil de generación de caja muy fuerte, muy sólido, y que el crecimiento es de doble dígito, con lo cual esta estrategia lo normal es que en el medio y largo plazo, porque cualquiera que quiere invertir en este tipo de estrategias, como decía anteriormente, es una megatendencia a 20-30 años, tiene que tener un horizonte de inversión mínimo de 3 a 5 años. En esos 3 a 5 años, lo lógico es que ese doble dígito de crecimiento de las empresas en las que nosotros invertimos, esto lo refleje.
y como te decía también, y me preguntabas, es una cartera muy de convicción, de selección de compañías exclusivamente, y tenemos aproximadamente unas 450 compañías, con lo cual es un fondo de convicción. Bueno, pues ahí tenemos estrategia y esa celebración del Día de la Energía con esa idea de inversión, poner el foco en la transición energética. Muchísimas gracias, Gonzalo Rengifo, desde Pictet Asset Management. Cuídate y que tengas un buen fin de semana. Hasta pronto. Hasta pronto. Adiós, muchas gracias. chao, Gonzalo.